Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un miércoles más. Y pues nada, este miércoles estamos finalizando prácticamente la segunda carta a los tesalonicenses, sin dejar de recordar que hemos sido traídos y convocados por el poder del Espíritu del Señor, y con el único propósito de ser instruidos en el poder de su palabra, para ser guiados y encaminados en ese camino vivo y santo que abrió nuestro Señor con su sangre, ¿verdad? Y que no es fácil caminarlo porque va en contra del mundo, ¿no? Pero nada, pues nos toca ver 2 de Tesalonicenses 3 del 6 al 18, ya la parte final de esta segunda carta, y pues vamos a ver qué nos dice nuestro Padre Celestial para poder integrarlo a nuestras vidas y cada uno poder dar gloria al nombre de nuestro Señor, con lo que cada uno le compete, ¿no? En sus lugares de trabajo, con sus familiares, con sus vecinos, con sus lo que sea, ¿no? Donde el Señor nos ponga. Y pues bueno, el tema que nos compete esta semana es trabajando hasta su venida. Trabajando hasta su venida. Ese es el tema. Tenemos un objetivo por ahí también, y el objetivo es recibir las instrucciones de cómo caminar ordenadamente mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es esta parte de esperar, pero no como la gente cree que es esperar, ¿verdad? O sea, yo puedo estar, por ejemplo, esperando algo, y pues aquí estoy esperando, ya sea que pase el camión, que me atienda el doctor, que cualquier cosa estoy esperando. Pero con el Señor no es así. Con el Señor es el que verdaderamente lo está esperando, está haciendo su voluntad, está haciendo la obra que Él dijo que hiciéramos. Por eso es que lo está esperando, porque está manifestando que todo lo que Él dijo es cierto y que un día vendrá, y lo único que queremos es que nos encuentre haciendo su voluntad, ¿verdad? Muy bien. Pues sin más, tenemos un versículo a memorizar para la próxima semana, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. 2 puntos. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Se oye fuerte, pero pues siempre es así la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor nunca nos anda así como que, ¿cómo se los digo? ¿Cómo les suavizo la palabra? Directo, como es, punto, y así es, ¿verdad? El que sí, sí, y el que no, no. Y se acabó. Echándole azúcar a café. Así es. Entonces, pues bueno, así es como está establecido y estipulado, y gracias al Señor por su palabra, porque es lo que necesitamos. Iniciamos con el versículo 6, como es costumbre lo leo, y vamos viendo a ver qué, vamos escudriñando. 2 Tesalonicenses 3, 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Bueno, pues aquí Pablo continúa esta exhortación, pero siempre observando estas palabras claves que están en una acción constante y tajante, ¿verdad? O sea, no nos da oportunidad de como que de escoger, o que de si quiero, si puedo, si se me antoja, si me es posible, ¿no? O sea, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Es una orden, ¿verdad? Que os apartéis, ¿no? Dice, si acaso puedes hacerlo, ¿verdad? Si no te es complicado, si... No, apártate de esos hermanos que anden desordenadamente y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, ¿verdad? Entonces, la primera preguntita que tenemos ahí en nuestra hojita dice, ¿cuál fue la orden en el nombre de Jesucristo
que les dieron Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses? Esa parte de no según la enseñanza que recibieron de... Exactamente, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas recibidas. La enseñanza recibida. Así es. Muy bien. Se me olvidó comentar, tenemos varios secciones en nuestra hojita y cada sección tiene un como subtítulo, ¿verdad? En este caso es la orden. Los voy a leer así de una vez y ahí los vamos viendo, pero es la orden, el ejemplo, la norma, el problema, el deber, la amonestación, la petición y el saludo personal al final. Y vamos a ir viendo uno a uno. Ahorita acabamos de ver la orden. En estos versículos que siguen vamos a ver el ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí? ¿Alguien quiere seguirse juntando con el hermano que anda desordenado? Pues no creo. No, pero ¿cómo somos? No, o sea, porque si yo pregunto, pues todos dijéramos, no, pues ¿cómo? Pero hay veces que lo hacemos, ¿verdad? Claro. O sea, y que andamos ahí con el hermano que no anda bien conforme a la palabra y no te da pena y andas ahí con él y todo, ¿no? Entonces, bueno, el Señor nos habla a cada quien, ¿verdad? Así que ya no se junten conmigo. El hermano que anda desordenado. No, aquí andamos. Ok, del ejemplo, sigue el ejemplo. Vamos a continuar con los versículos del 7 al 9. Del 7 al 9. Hermanita Laura, ¿me ayuda con esos versículos? Sí, claro. Por favor? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Amén, gracias. Estos versículos bien plasmados aquí, lo primero que observo es que hay un común denominador en las dos cartas que Pablo les hizo a los tesalonicenses. Y este común denominador lo hice mucho hincapié cuando vimos la primera, y esta segunda lo he dicho una o dos veces, pero no quiero dejar de mencionarlo porque es importante. Siempre Pablo les dijo que les estaba recordando todas las cosas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que ya se los había mostrado cuando él fue. No solo dicho, sino mostrado. No sé si me explico. Y aquí no es la excepción, dice, porque ustedes mismos, dice, ustedes mismos saben de qué manera debéis imitarnos, o sea, porque ya nos vieron. Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, nosotros ya les dimos el ejemplo. No nomás les dijimos, se los mostramos. Ahora, Pablo le recuerda esto, porque ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Es decir, Pablo en algunas ocasiones les decía a algunas iglesias, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo ordenó que el que trabaja para el Evangelio que coma del Evangelio. O sea, eso está estipulado. Mas sin embargo, Pablo, para no ser gravosos con ellos trabajaban y se sustentaban a sí mismos, para no serles gravosos y darles un ejemplo de que debían andar ordenadamente, ¿verdad? Ese era para dar el ejemplo, no porque no lo merecieran, sino que el Señor ya había mostrado esas cosas. De hecho, cuando envió a sus discípulos, ¿se acuerdan? A predicar a las aldeas de cerca, ¿qué les dijo? No lleve nada, no lleve nada.
ni un cambio de nada. Un nochecito, nada. O sea, ustedes van a comer del Evangelio, van a comer. Porque esto es así. Y esto está estipulado desde antes que Jesucristo pisase esta tierra. Cuando nuestro Señor les dio la tierra por heredad, cuando cruzaron el Jordán y repartieron las tierras, los levitas, que son los que trabajan para el reino de Dios, para el Evangelio, los levitas, ellos no tenían tierra propia en el sentido ese, no tenían ganado, ellos trabajaban para el reino y los demás les aportaban como un diezmo lo que les correspondía y el Señor los mantenía. O sea, esto ya estaba estipulado desde hace mucho. Entonces, esto no es nuevo y hoy en día no deja de ser esa institución, no deja de ser esa orden y ese mandato, ¿verdad? A nosotros nos dice, hay un versículo por ahí que no lo recuerdo exactamente cuál es la cita, pero dice más o menos que si nos servimos de alguien espiritualmente, es gravoso para nosotros sustentarle físicamente, o sea, con bienes, ¿verdad? O sea, no, o sea, la respuesta era no, o sea, sino que debíamos de participar con aquellos que nos enseñan, que nos muestran, debemos de participar con ellos, ¿verdad? Porque ese es el deber. Eso lo estipuló el Señor, pero aquí Pablo eso lo dejó a un lado, o sea, ni siquiera porque es que, o sea, lo merecemos, porque eso es lo que se instituyó, mas sin embargo no quisimos ser gravosos con ustedes. Y aquí esta parte donde dice que trabajaron con afán y fatiga de día y de noche, no vayan a confundirse de que, entonces hay que trabajar así, con afán y con... No, él está diciendo porque lo que hacía el trabajo para el Señor, para el Evangelio, y aparte trabajaban para el sostenimiento físico, ¿no? Y entonces por eso es que les dice que con afán de día y noche. Obviamente el Señor no quiere que nos afanemos, quiere que trabajemos, por supuesto, que tengamos un jornal de trabajo y que tengamos tiempo para trabajar, para la casa y para descansar, o sea, para todo, no matarte con 10 trabajos, con tal de querer hacer y tener, y todas esas cosas al Señor no le gustan, ¿verdad? Le gusta el orden, ¿verdad? Aquí en este caso lo único que nos está mostrando Pablo, lo repito, es que para no ser gravosos hacían lo del Señor y aparte trabajaban aunque fuese un poco tarde y todo para que ellos se sustentaran, para no ser gravosos ni pedirles nada a los que les estaban ministrando espiritualmente. ¿Quedó entendido eso? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Alguna participación? Muy bien. Buenas tardes, hermanita Caro, bienvenida. Gracias, hermanos. Lo siento que no pude acompañarlos hoy, pero aquí estamos. No se apure, gracias por conectarse, hermanita. Ok, preguntita, dice, ¿cuál era la manera de conducirse de Pablo y sus compañeros con los tesalonicenses? No andando desordenadamente, no comieron el balde, trabajan con afán y fatiga de noche. Así es, son tres ahí, ¿verdad? No anduvieron desordenadamente entre ellos, así es. No comían de balde el pan de nadie. Y trabajaban con afán y fatiga día y noche para no serles gravosos. Ok. Y ahorita vemos la otra preguntita. ¿Para qué hacían esto? Para darles ejemplo, para que los imitaran. Para darles ejemplo de que los imitan y a imitarlos, ¿verdad? Así es. Ahora, este ejemplo, vamos a poner este ejemplo, ¿de quién lo tomaron los discípulos? De Jesús mismo. Por supuesto, de nuestro Señor, de nuestro precioso Señor, ¿verdad? Obviamente Él tuvo cierto tiempo aquí en la tierra, alrededor de 30, 33 años. A los 30 empezó su ministerio y después del ministerio fue que empezó ya a dedicarse
al ministerio que tenía ya planeado, ¿verdad? Obviamente, pero él pues toda su vida trabajó, obviamente, ¿verdad? Muy posiblemente de carpintero, ¿verdad? Porque pues su papá era carpintero, su papá adoptivo y pues obviamente que muy posiblemente eso hacía, ¿no? ¿Se acuerda que, no me acuerdo si esta vez también el pastor citó lo de Corintios, 1 Corintios 9, donde habla de eso? Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén, exactamente ese era el versículo ¿Cuál que es? buscaba. Es 1 Corintios 9, del 13 al 14. 1 Corintios 9, del 13 al 14, exactamente eso es, y está bien estipulado y bien definido, ¿verdad? Por la palabra del Señor, y entonces nos va guiando derechito, ¿no? Cómo debemos participar, cómo debemos movernos dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que es la iglesia, que es su iglesia. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios. Ya vimos el ejemplo, este es el ejemplo. Vamos a continuar con la norma, y esto es prácticamente el versículo a memorizar, el 3:10. Hermanita Agda, ¿me ayuda con el 3:10, por favor? Claro que sí, gracias en el nombre del Señor, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Órale. Más claro. Órale. Se me vino a la mente el versículo que dice, hasta ahora mi padre y yo trabajamos. O sea, qué impresionante. O sea, Dios mismo dándonos ese ejemplo. O sea, Jesús hablando de que su padre y él hasta hoy trabajan. En esos versículos el tema de ese era el Shabbat, porque lo estaban acusando por sanar en el Shabbat, exactamente. Y habla de eso, o sea, hasta hoy trabajamos. Y me quedé callado ahorita después de que se leyó el 3:10, porque dije yo, pues qué digo, ¿no? Si ya está todo explicado y si le invento algo voy a echarlo a perder la preciosa palabra de mi Señor. Pues el que pues no quiere trabajar, pues que no coma, así de simple, ¿no? Debemos ser ordenados, debemos ser un ejemplo. Recuerden que el Señor quiere, como todo padre de familia, ¿verdad? O sea, que a sus hijos sean reconocidos en el barrio, en la colonia, entre sus vecinos, en la escuela, de que son los hijos de fulano, ¿verdad? O sea, mira cómo se comportan. Exactamente, el Señor quiere lo mismo. Mira, es un hijo de Dios, mira cómo se comporta. Y no que digan, mira, y se dice hijo de Dios, mira cómo se comporta. O sea, pues es muy diferente. Pero bueno, espero no haber echado a perder el versículo. No quería explicarlo. Pero hay veces así, ¿no? Que la palabra es tan clara que no necesita que le pongamos nada, que le expliquemos nada, ni que digamos nada. Y aquí se contesta la misma palabra. En este estudio, aquí mismo es la pregunta y la respuesta con la misma palabra. Sí, por supuesto. Sí, siempre el Señor es claro y no deja nada suelto, ¿verdad? Dice, ¿cuál era la norma ordenada por ellos? Si alguno no quiere trabajar, tampoco. Así de simple. Bueno. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Perfecto. Vamos a entrar al problema. Versículos 11 y 12. Hermanita Leti Martínez, ¿me ayuda? Sí, claro. Sí. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
otra vez me ocurrió lo mismo, o sea. Muy claro. ¿Qué digo? Dice que pues escuchaban esto, ¿verdad? Que algunos entre vosotros andaban desordenadamente, no comportándose con las instrucciones que se les había indicado, ¿verdad? Y luego dice, claro, no trabajando en nada. Y luego el pastor creo que comentó, ¿verdad? Si no trabajas en nada, alguien te va a ocupar, dijo, ¿verdad? Si no trabajas en nada, estás desocupado, vas a trabajar para alguien, para el demonio, y vas a andar entrometiéndote en lo ajeno de chismoso. Y eso es lo que nos pasa si empezamos a dejar de lado la instrucción del Señor y andando conforme a nuestras concupiscencias, conforme a lo que creemos que es bueno o está correcto. Vamos a empezar a hacer cosas que se nos vienen solamente a la idea y no que están sujetas a la palabra del Señor. Y luego es donde ya les dice que a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, o sea, no es por nosotros, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, que se activen y que lo que se vayan ganando vayan comiendo de su propio pan, ¿verdad? Dice, ¿qué estaba pasando con algunos de los de la iglesia de Tesalónica? Andaban desordenadamente. No trabajaban. Así es. Y luego nos pone ahí 1 Tesalonicenses 4:11. Dice ahí, lo voy a leer así rapidito, dice 4:11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ya desde la primera carta tocaron este tema. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. O sea, que el Señor te vaya sustentando por medio de lo que siempre dijo, ¿verdad? O sea, tenemos que trabajar, ¿verdad? Esta parte de la institución del trabajo no fue después de la caída, o sea, cuando el Señor instituyó todo y puso al hombre en el huerto del Edén y le dijo que sojuzgara toda la tierra, o sea, era eso, encárgate de esto. Obviamente que antes de la caída no iba a ser gravoso para él, no era gravoso para él. Cansado, después de la caída, exactamente, la misma tierra se corrompió, iba a generar espinos y cosas, entonces dice, con cardios y espinos, dice algo así, dice, entonces con el sudor de tu frente ganarás el fruto o el pan, ¿verdad? O sea, entonces eso fue después de la caída, pero no quería decir que no iba a trabajar, sino sí iba a trabajar, pero no le iba a ser gravoso, o sea, ese era el punto. Pero bueno, segunda preguntita, dice, ¿qué les mandaba y exhortaba por Jesucristo a estos algunos a hacer? Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. En una prédica de este mismo tema, el pastor Raulito decía, si tú no tienes trabajo, tu trabajo va a ser buscar trabajo. Ya pero te tienes que ocupar, ¿sí? Te tienes que ocupar, va a ser buscar trabajo. Qué buen punto. Si no tienes trabajo, ya tienes un trabajo, buscar trabajo. Y yo me acordaba con este versículo, pero me lo acordaba la Nueva Traducción Viviente, que yo lo escuché hace mucho tiempo. Dice, las viudas más jóvenes no deben de estar en la lista de que se les ayude, porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esta manera serían culpables de romper su promesa anterior. Si están en la lista de que se les ayude, se acostumbrarán a eso, perezosas, y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando. O sea, la Nueva Traducción Viviente, o sea, ocúpate, mijita, porque te vas a pasar dando, o sea, hablando de los demás. La pregunta es, ¿será sabia la palabra del Señor? Claro, totalmente, en todas las versiones. Tendrá razón, pasará y podría darse el raro caso de que pasase eso. ¿Por
por supuesto que sí. Sí, o sea, el Señor así es, por eso es que nos alerta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce, sabe que nuestra carne está caída, sabe que nuestra carne tiende a desviarse, y si no estás sosegadamente ocupado en las cosas del Señor, nos vamos a desviar. Llámese como se llame la persona, no me interesa saber ni el nombre, ni la edad, ni nada. O sea, simple y sencillamente nuestra carne está caída, y si no nos sujetamos del autor y consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo, nuestro Señor precioso, vamos a andar siempre como ovejitas descarriladas. Dice ahí, hay dos versículos ahí, Colosenses 3, 22 y 4.1. Sí. A ver, vamos ahí a esos. Le digo el 3.22, sí, mi amor. Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Amén. Ese es el 3.22. Y Efesios, El 4.1 falta. Sí, falta el 4.1. Lo leo, aquí lo tengo. Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Amos, dice, perdón. Con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Eso es tanto para el siervo como para el amo. Todos estamos sujetos a nuestro precioso Señor. Y luego, y ahora sí, el 4, perdón, Efesios 6, 5, 9. ¿Alguien no tiene? Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro están en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Increíble, increíble. O sea, sabiendo que el Señor vuestro y el de ellos, que es el mismo, está en los cielos. O sea, es mayor que todos y ordena esto. Y tanto uno es siervo del Señor como el otro, aunque aquí sea uno amo y otro siervo. Es increíble, o sea, nuestro Padre y no hay acepción de personas, y nos demanda lo mismo. Y es hermoso observar eso, que solicita lo mismo, porque también el pago fue el mismo para uno y para otro, no hubo diferencia, que fue la preciosa sangre de nuestro Señor. Ok. Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí. ¿Alguien por allá en las pantallas? Me suena mucho, mano, el del primer versículo me suena mucho al ni picha, ni cacha, ni deja batear. Pues acá en el Soronado no trabajas en nada y te andas metiendo en la agenda santas. Versículo 13, el deber. Hermanita Leti, ¿me puede ayudar con el deber? Sí. El deber. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Así es, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. ¿Alguien aquí que me diga qué es hacer el bien? ¿Quién dijo? ¿Usted, hermanita? Sí, claro, la voluntad de Dios es hacer el bien, por supuesto. Exactamente eso. Está la otra parte de ese versículo que dice que se va a hacer lo bueno y no lo hace. Así es, es pecado. Y claro, todo, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Esto sí está en la Biblia, ¿no? Sí, es Sí, muy bien. ¿Qué debían hacer los hermanos?
no cansarse de andar en los caminos del Señor, haciendo el bien, obviamente. Muy bien, chicos, ese es el deber. Seguimos con la amonestación. Si alguien tiene alguna pregunta, solamente indíquenme. Muy bien, versículos 14 y 15. Joven, ¿me podrías ayudar con esos dos, por favor? 14 y 15. Sí. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como a un hermano. Muy bien, perfecto. Aquí en la versión Reina Valera está un poquito, pero dice exactamente lo mismo con otras palabras. Pero si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese enseñarlo, señalarlo, y no os juntéis con él. Órale. Para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Sí, esta amonestación siempre va a ser, obviamente, con la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, no le va a decir, oye, es que yo pienso que estás haciendo mal, porque pues, yo creo que no. O sea, es amonestarlo con el Señor nos manda a esto, ¿verdad? O sea, y ese es amonestarlo. Pero obviamente dice que esta parte de señalarlo, y el pastor no lo explicó un poco, ¿verdad? Dijo, no es de que lo señales entre todos y luego lo pongas en el PowerPoint aquí y toda esta cosa, ¿no? No es de esa manera señalarlo, sino que lo identifiques, ¿verdad? O sea, que identifiques esa falta del hermano. Y bueno, aquí te dice para que lo identifiques bien, para que no te juntes con él. El hecho de que no te juntes con él es que no estés haciendo lo que él, o sea, a eso se refiere. No quiere decir que ya no le vuelvas a hablar en tu vida, o sea, no. Por eso es que después nos dice que lo amonestemos, ¿verdad? Como a un hermano, o sea, que no lo tengamos por enemigo, sino que lo amonestemos como hermano, ¿verdad? ¿Qué se debía hacer con el desobediente a las instrucciones de esta carta? Señalarlo y no juntarse con él para que se avergüence. Muy bien. ¿Cómo debía ser esta amonestación? No tenerlo como enemigos. No tenerlo como enemigo, sino como hermano. Y lo viene ahí, 1 Tesalonicenses 5:14. En la carta pasada algo se comentó también al respecto. Dice así en el 5:14: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esa participación que debemos tener para con el cuerpo del Señor, siempre y cuando todo vaya acorde a su palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Yo revisé otro versículo de Proverbios 12:11 y dice: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Así es. Muy bien, hermanita. ¿Es Proverbios qué? Proverbios 12:11. 12:11. Yo tengo una duda ahorita. A ver, hijita. Es que ahorita que dijiste, que dice que dice no lo tengas por enemigo, sino como hermano. Y se me vino así ahorita a la mente de que pues se supone que, o sea, que si anda mal y así, es que está manifestando que no es hermano, no sería tomado como gentil, entonces, no sé.
Sí, tienes un poco de razón, Iquita, pero está, creo que en el sentido, es muy buena tu pregunta, pero creo que está en el sentido como si fuese un gentil, por ejemplo. Tú no tratas a los gentiles, un hijo de Dios no trata a los gentiles como enemigos, sino como un hermano, porque tú no sabes si Dios mañana tenga misericordia de él como lo tuvo de ti. Entonces es de esa manera, porque dice, no lo tengas como enemigo, y lo dice, sino amonestarle como hermano, no tenlo como hermano, sino que le vas a amonestar, le vas a mostrar la palabra como a los hermanos, ¿verdad? O sea, como si sí fuera. Porque nosotros no sabemos si lo es o no. Y mostrando la misericordia de Dios, ¿no? Porque en el primer versículo también me llamaba la atención, y por eso es que hay que escudriñar la palabra, ¿verdad? Y que es como verso a verso irla viendo. Porque primero nos dice que no nos juntemos con Él, pero después nos enseña que sí tenemos que señalar, ver, no hacer lo mismo que Él, pero sí amándolo como el Señor nos ha amado a nosotros. Exacto. Porque no sabemos si el Señor en su momento va a llamarlo para el servicio del Señor también. Pero ya lo dijo el hermano, ya lo había dicho él, que eso no quiere decir que lo hiciéramos a un lado, ¿no? Exacto. Sino que no hagamos lo que él hace. Exactamente, de eso habla, de que no te juntes con él, no de que chusma, no, sino que no hagas lo mismo que él. Hay un versículo donde estamos hablando de un encuentro, que es donde está diciendo que si tu hermano anda mal, hables con él, y si no entiende, llévalo con otro, y si aún así no entiende, entonces, y es lo mismo, siento que es como el primer paso lo que están enseñando aquí. Bueno, eso es en el perdón, pero sí opera igual, que esa es la manera en la que se debe perdonar a un hermano, pero es exactamente igual, opera igual, porque tienes que amonestarle con la palabra, obviamente. Lo que viene también en 2 de Timoteo 2:24, porque hablando del siervo, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y que con mansedumbre corrija a los que se oponen, quizá Dios le conceda que se arrepienta de conocerla. De esa parte la que nos compete. Y de esa manera no vamos a juntarnos con ellos, es decir, no voy a hacer lo que él hace, sino que lo voy a amonestar, sino amonestarle como a hermano. 2:24-25. Así es como también, debemos ser. hermano, uno de los versículos que aprendimos, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Porque es precisamente, no vamos a ponernos a juzgar o a molestar o decir cualquier cosa, sabiendo que nosotros, si no estamos bien, el Señor, estamos expuestos también acá. Entonces, es mirar siempre, si yo quiero que el Señor me mire a mí con misericordia, yo tengo que hacer lo mismo. Por supuesto. Entonces, no porque el hermano está mal, lo voy a tratar mal, sino que yo la misericordia que quiero que el Señor me muestre, la tengo que demostrar con mi hermano. Lo veíamos, no me acuerdo en qué versículo anoche, Sandra y Bárbara, veíamos que decía, yo lo tenía anotado en una libreta, en lo que juzgo, me condeno. Claro. Sí. Lo dice la palabra. Sí, lo dice la palabra. En lo que sí, pero no me acuerdo qué te versículo condenas era. a ti mismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado. O sea, todos estamos bajo pecado. El Señor es quien tiene misericordia de nosotros y nosotros debemos entenderla de los demás. Por eso es que me dice, no te juntes con él, en el sentido, entre paréntesis, no hagas lo que él, mas sin embargo amonéstale como a un hermano. Sí. Ok, ¿alguien más? Porque ahora sí se amontonaron. Pero estuvo bien. Estuvo bien, claro. Ok. Continuamos pues. Versículos 16 al 18. Hermanita Tere, ¿me ayuda con ellos? Sí, hermano. Dice la palabra del Señor, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Wow, y pues bueno, bendito sea el Señor. Terminamos esta carta y esta preciosa salutación de
de Pablo, aunque aquí dice en la última sesión de nuestra cita, dice la petición y el saludo personal de Pablo, ¿verdad? Muy personal de él, y siempre encomendándonos a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque su gracia es la que es ese, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Es ese favor inmerecido que recibimos de nuestro Señor, y no solo inmerecido sino inalcanzable, ¿verdad? O sea, que de alguna manera es imposible para nosotros verlo, desearlo, alcanzarlo, pero lo podemos recibir por su misericordia, por su gracia, por su soberanía, por todo lo que Él hace, está haciendo y hará en nuestras vidas. Así que, pues esa es la encomienda hacia con los hijos del Señor, que seamos llenos de esa gracia de nuestro precioso Señor. Dice la preguntita ahí, ¿cuál era la petición y el saludo final de Pablo para los tesalonicenses? El mismo Señor de paz en toda manera. Esa es la primera rayita. El Señor sea con todos vosotros, con todos nosotros, ¿no? Sí, y la segunda es que el Señor Jesucristo y su gracia sea con todos ellos o nosotros. Amén. Que así sea. Wow. Pues esta es la palabra de nuestro Señor que nos sigue instruyendo, que nos sigue alineando y que nos sigue guiando en ese camino que ya lo comenté al principio, estrecho por el cual vamos caminando. Lo hermoso es que vamos de la mano de Él, ¿verdad? Y ahí nos lleva. Un día vamos a saber, amados hermanos, un día el Señor nos lo va a revelar, y yo creo que es hasta que no estemos allá con Él, que lo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas, nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que ocurre cuando entra por nuestros oídos, cuando se coloca en nuestra mente, cuando baja en nuestro corazón y cuando nos impulsa a obedecerle. No sabemos todo lo que está detrás de ahí, pero un día lo sabremos y vamos a decir, wow, por eso es que la obra era de Él, por eso es que no podía perder la salvación, por eso es que por eso nos vamos a aclarar muchas cosas, pero verdaderamente no tenemos ni la menor idea del poder que tiene la palabra del Señor cuando entra por nuestros oídos. Así que les exhorto a que sigamos exponiéndonos a la palabra del Señor. Entre más tiempo lo hagamos es mejor. Todo esto es para beneficio nuestro, y el Señor lo va a ir proyectando, lo va a ir sacando como un fruto por entre nosotros, y lo vamos a ir manifestando, y los demás lo van a poder ir observando, y va a ser esa gracia visible que se puede observar, que se puede palpar, de nuestro Señor obrando en nuestras vidas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?